Bienvenidos sean todos a una emisión más de Historia del Cristianismo. Esperamos que se encuentren muy bien y el día de hoy pues me siento muy a gusto y emocionado porque, bueno, pues el compartir del día de hoy, hace bastante tiempo que he estado esperando poder realizarlo. Estamos con Renzo Díaz Guzmán. Él es el fundador de Creciendo en Gracia y Conocimiento. Es un ministerio dedicado a la meditación y la divulgación de la historia de la Iglesia. Él tiene un bachiller en administración de empresas por la Universidad del Pacífico del Perú y sirvió por más de 5 años en un reconocido ministerio de apologética cristiana. Tiene mucho interés en profundizar en temas teológicos y promover la unidad en la iglesia. Y como estábamos comentando un poquito antes de iniciar, son intereses, son corazonadas muy parecidas a las que tenemos y eso hace que me caiga todavía mejor. Este, pero bueno, como decía, este compartir, he estado esperando tenerlo hace bastante tiempo, ya sea por la coyuntura de la reforma que se recuerda en estos meses, o porque he visto su trabajo y me parece pues muy interesante, ¿no? El enfoque que le pone y también el punche, el interés, la honestidad que le pone. Entonces, bueno, el entrevistador soy yo y el entrevistado es él. Entonces, Renzo, te voy a dejar un momentito para que te presentes. Bienvenido, Renzo. Gracias, Renato, por la invitación. Y bueno, sí, como te dije antes de empezar, de verdad estoy agradecido por la invitación. Me parece una excelente oportunidad, pues, para que tengamos un diálogo, en especial en este evento tan importante para la historia de la iglesia que fue la Reforma. Sí, bien como dices, pues, soy fundador de Creciendo en Gracia y Conocimiento. No solo Creciendo en Gracia, porque esa fue una secta ahí que apareció y que, bueno, ya gracias a Dios ya no está. Pero sí, no busco ser ningún sectario, busco que dialoguemos entre todas las diferentes ramas del cristianismo. Y bueno, vamos adelante pues con todo lo que tenemos para hoy. Y bueno, lo que hemos preparado para hoy es sobre las 5 solas. Y esto, pues, en estos días, como estábamos diciendo, por la coyuntura, por el recuerdo, se suele escuchar mucho, sea por apologistas, sea por historiadores que hay en Internet, pero vamos a darle un enfoque un poco más profundo, no para no ser tan clichés, ¿no? Entonces, en primer lugar, no todas las personas pues son entendidas en estos temas, ¿no? Entonces, Renzo, me gustaría que nos expliques primero los malentendidos, porque se escucha sobre las 5 solas, pero hay muchos malentendidos acerca de ello. Como te digo, no se entiende muy bien, pero voy a dejar que lo expliques desde un principio, comenzando por los malentendidos y luego vamos a hablar de los bien entendidos, se puede decir, Ujú. de cómo Eh, realmente se debe interpretar. sí, eh, yo creo que hay malos entendidos en las 5 solas desde los que retractan y de los que dicen que las abrazan. Yo creo que hay dos clases de malos entendidos. Bueno, antes de seguir, ¿cuáles son las 5 solas? ¿No? Tenemos la sola fide, que es la sola fe, sola gracia, solo Cristo, sola escritura y solideo gloria. Tenemos estas 5 solas, ¿no? Eh, que sería, bueno, solo por la fe, solo por la gracia, solo Cristo, solo las escrituras y solo la gloria para Dios. Esa sería la traducción. Eh, para englobarlas un poco en cuanto a los malos entendidos, ¿no? Voy a empezar por casa, por la parte de los protestantes. Cuando muchos entienden o escuchan las palabras sola escritura, pues muchos llegan a entender que los cristianos solamente deben reconocer como única autoridad y nada más que la Biblia. O sea, no reconocen nada más. Se olvidan de los concilios, se olvidan de los credos, se olvidan de las enseñanzas de grandes maestros y teólogos pues a lo largo de la historia de la iglesia y se centran solamente en la Biblia. Eh,
En principio no estaría mal para el protestantismo, pero al olvidarse de todas las demás autoridades, que también lo son, terminan cayendo en lo que se conoce como un biblismo, que es decir, mientras que no se encuentre en algún pasaje, pues no lo creeré, ¿no? Y esto termina pues deviniendo en herejías unicitarias, ¿no? Que, por ejemplo, niegan la Trinidad o puede terminar en una serie de clases de malas enseñanzas, ¿no? En algunas iglesias, por ejemplo, hasta se rechaza muchos estudios psicológicos, muchas cosas por el estilo, porque no las encuentran directamente en la Biblia, por así decirlo, ¿no? Ujú. Entonces tenemos esos malos entendidos por esa ruta. Ya. Eh, Eh, sí, Diste una explicación acerca del biblicismo, de cómo está mal entendido la sola escritura. Y de los otros, ¿nos podrías hablar un poquito más del solus sí. Christi, la gracia, sola fide? Eh, Ujú. Del solo, de la sola gracia y la sola fe. Yo creo que yendo al error que se caricaturizan estas solas, es de que, bueno, los protestantes tienen estas dos solas, pues porque no les importan las obras, ¿no? No importa, no les Ujú. importa el tener una vida piadosa, el desarrollar una justicia de vida, y bueno, simplemente viven en un estilo de vida, pues que cae en el antinomianismo, ¿no? En que no hay ley ya para ellos y pues pecan libremente Ujú. porque rechazan pues las buenas obras, ¿no? Eso sería en cuanto a una caricatura que se forma de la sola fe y la sola gracia. Y el solo Cristo, pues también se llega a formar la caricatura de que, bueno, entonces no valoran pues a todos los santos que han existido, no valoran a los otros hermanos que están ahí en la historia de la iglesia y que son ejemplares, ¿no? Y rechazan todo eso. Eh, y en cuanto a solo la gloria para Dios, creo que no hay tantos malos entendidos porque ese sí está un poco más claro, más es con los cuatro primeros. Ujú. Entonces, digamos que ya vamos entendiendo el bien entendido, como digo. O sea, es una palabra que no existe, pero ¿cómo se debe entender realmente, no? Pero ¿cuál es la interpretación actual que se le da en general, ¿no? Porque puede pasar que haya una iglesia, no sé, pentecostal, donde entiendan las cinco solas de una manera, una iglesia reformada, una iglesia luterana. Ujú. En general, en promedio se puede decir, ¿cuál es la interpretación que se le da a esas cinco solas? Ujú. Sí, y justamente para agarrar la idea de la respuesta anterior y esta nueva pregunta, pues yo diría que una vez lo escuché esto de un pequeño maestro por ahí que decía, eh, uno siempre tiene que tratar de, si es que quiere atacar una postura, pues encontrar los mejores argumentos que tiene la otra postura para poder ir contra ella. No fijarme en los malos expositores, ¿no? De estas ideas que terminan desarrollando los errores que hemos visto antes, ¿no? Ujú. Entonces, por eso voy a responder la nueva pregunta con, digamos, el mejor intento, ¿no? Del consenso protestante al respecto de estas cinco solas, Ujú. eh, no con gente que lo puede malinterpretar o mal representar. En cuanto a la sola fide y la sola gracia, son dos solas que están tan unidas que algunos estudiosos casi que las quieren poner juntas. Eh, Ujú. la sola fide, por ejemplo, para citar a un gran teólogo representante del protestantismo, R.C. Sproul, tiene una frase muy buena que dice, si bien nosotros creemos en la sola fe, esta fe nunca está sola. Eso tiene me pareció muy potente porque él dice que el que verdaderamente cree en Cristo, pues va a querer imitar a Cristo. Y esto va a implicar necesariamente hacer las obras que hizo Cristo. O sea, Cristo es claro, dice, si tú me amas, vas a obedecer mis mandamientos. Entonces, eh, y bueno, R.C. Sproul desarrolla toda esta idea de la santificación, ¿no? Para el mundo reformado,
nunca se trató acerca de debemos olvidarnos de la santificación, ¿no? Sino que queremos entender bien y más detalladamente, ¿no? Ser más meticulosos en la hora de hacer la teología para poder diferenciar entre la justificación y la santificación, ¿no? Y ahí es donde se desarrolló todo el problema, pues, de la Reforma. Porque lo que dice la sola fe es que tú solamente necesitas creer para poder ser declarado justo delante de Dios. Es decir, uno cree gracias a la gracia, ¿no? O sea, solo gracia. No es necesario, pues, pagar ninguna indulgencia, que era, pues, el problema que había ocurrido en esos tiempos. No era necesario pagar nada, no era necesario nada, absolutamente nada, era gracia, era gratis, ¿no? Por la gracia, tú obtienes la fe y esta fe te hace justo. Y entonces, al ser justo, esto no quiere decir, o sea, te hace justo, pero posicionalmente, ¿no? Porque no es que yo haya logrado una justicia por mis propios medios, de ninguna manera. Solo estoy creyendo por fe, nada más. Creo en Cristo. Y la palabra clave aquí en la teología protestante es la palabra imputación. Es decir, a mi persona se le imputan las buenas obras de Cristo. O sea, como que se pone a mi cuenta, ¿no? Las buenas obras de Cristo. Cuando Dios me ve y yo estoy en Cristo, Dios ve las obras de Cristo. Me ama con ese mismo amor del amor al Hijo, ¿no? Por eso somos hechos hijos de Dios. Entonces, la sola fe habla de esto, ¿no? De la posición del cristiano. Pero, bien como dice Santiago, ¿no? Una fe sin obras es una fe muerta. O sea, si para saber, ¿no? Si tu fe fue fe salvífica o no, se va a esto manifestar en los frutos que un cristiano va a tener, va a cargar consigo mismo. Frutos de arrepentimiento, frutos de buenas obras, como todo lo que dice Santiago también, ¿no? Entonces no es que Pablo y Santiago pues se interpongan, sino que ambos se complementan. Uno te trae una paz y tranquilidad de que tú estás en Cristo, seguro de la salvación que Él te ha regalado, y por otro lado te impulsa y te impele a que por amor actúes en respuesta a esa fe. Entonces, con esto pues tenemos la sola fe y la sola gracia. Y después tenemos el otro eje que fue bien problemático en los tiempos de la Reforma, que fue la sola escritura. Este es el problema ya de la autoridad, ¿no? ¿Quién tiene la última palabra? Para centrarnos en lo que pasó en esa época, y bueno, vamos a llegar ahí cuando hablemos de Lutero, pero teníamos este debate, ¿no? Lutero decía muchos concilios, hablando por los concilios medievales más que por los concilios ecuménicos de los primeros años, porque Lutero sí reconocía, bueno, todo el protestantismo reconoce todos los concilios ecuménicos del inicio y de Los los 7. eh, entonces, lo que pasaba es que había muchos errores, hace poco pues vi también la publicación pues al Papa que lo juzgaron después de muerto, ¿no? Y la iglesia también ya se retractó de esas cosas. Tenemos errores que han habido en la iglesia. Entonces, Lutero llega al cuestionamiento, ¿no? Y dice, pero si es que los papas, los concilios pueden errar, que me asegura que el Papa ahorita no esté cometiendo un error al criticar mi postura. Entonces, por eso necesitamos a la máxima autoridad que hable por encima de todos nosotros, y esa es la Escritura. Y Lutero también habla con cierta razón porque siglos atrás de la Reforma, había habido un intento del conciliarismo, ¿no? De formar un concilio de los obispos que su autoridad supere a la del Papa, ¿no? Pero esto terminó creando un alboroto, terminaron habiendo dos papas a la vez, uno decía no, tú eres legítimo, y luego terminó un tercero cuando el sínodo se dividió en dos, y fue un zafarrancho en esa época. Pero tenemos esto, ¿no? O sea, Lutero se preguntaba, entonces, ¿quién es la autoridad final? Y por eso él
él decía, ¿no? Tenemos que tener a la Biblia como la autoridad que rija por encima de todos nosotros. Quizás hoy en día lo podemos tener un poco más claro con la analogía de la Constitución, ¿no? Los Ujú. países constitucionales tienen a la Constitución por encima. Si bien esta Constitución pues se ha formado por un acuerdo entre todos los ciudadanos, pero tenemos más o menos la idea, ¿no? El presidente no puede saltarse la Constitución, el Congreso no puede saltarse la Constitución, salvo que la modifique, etc., ¿no? Pero tenemos Ujú. esta idea, ¿no? De que la autoridad de la Biblia debe ser la suprema, pero también se debe reconocer las otras autoridades menores en cuanto beban de la autoridad de la Biblia, ¿no? Estos Ujú. son los concilios, los credos, entonces se va formando pues un camino, unos límites de los cuales ya salirse pues es caerse en la herejía. Y es Ujú. más, incluso cuando se dan los debates en Trento, en el concilio de Trento, que fue el concilio que le da respuesta a la reforma, que se le conoció luego como la contrarreforma, Ujú. eh, es como que algunos obispos, algunos teólogos querían como que decir, oigan, en Trento no nos vayamos tan al otro lado, hasta negar a las doctrinas de la gracia de Agustín. Eh, Ujú. es más, el mismo Papa, antes de que reviente toda la reforma, creía que el problema de Lutero era un nuevo problema de los miles de problemas que habían habido por siglos entre los dominicos y los agustinos, ¿no? Eh, Porque no es que Lutero haya innovado, ¿no? Con todo esto, pero ya vamos a hablar de Lutero más ratito, pero es eso, ¿no? La sola escritura por encima de todos. Y bueno, luego tenemos la soli Deo Gloria y el solo Cristo. El solo Cristo, pues, va a enfatizar el hecho de que no necesitamos ningún mediador ante Dios más que Cristo. ¿Esto por qué lo enfatiza Lutero? Pues porque la venta de indulgencias, en primer lugar, había puesto, digamos, un peaje casi entre la humanidad y Dios, ¿no? Ujú. Tenías que pasar por la iglesia y dejar tu dinero para que la iglesia pueda ofrecerte gracias, ¿no? Que eso eran las indulgencias, eran gracias. Eh, También tenías el tema de los santos como intercesores o María como una gran intercesora. Ujú. Y no estoy hablando de la veneración actual, que bueno, se define de otra manera, sino que en los ejemplos más amplios, más diseminados de la época medieval, pues tenemos en la práctica una adoración de los santos de María como intercesores plenamente, ¿no? O sea, yo me Ujú. acerco a Dios a través de estas personas y no a través de otros medios, ¿no? No a través de Cristo. Y entonces lo que los reformadores quieren enfatizar con solo Cristo es esto, ¿no? O sea, yo solamente tengo a Cristo como mi mediador ante el Padre, no necesito a nadie más. Pero esto no significa, obviamente, que desdeño los grandes ejemplos de los grandes hermanos santos que hemos tenido en la historia, ¿no? Ni tampoco significa, pues, que no tengamos en alta estima a María, ¿no? María, pues, fue una gran sierva del Señor que fue muy usada por Dios y su ejemplo es en verdad digno de admirar, ¿no? O sea, una persona que decida dar toda su vida, su mismo cuerpo al servicio de Dios es admirable de por sí, ¿no? Y por último, la sólida gloria es el tema de que Dios eh, es el único que merece la gloria. Ningún hombre, ningún papa, ningún teólogo merece la gloria de Dios, sino que más que solo Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que estemos dialogando, todo lo que nuestros escritos teológicos puedan alcanzar, va a ser para la gloria de Dios, no para reyes ni nada temporal, ¿no? Es para Él. Entonces, esto es básicamente, en gran resumen, lo que se quiere enfatizar con las cinco soles. Ya, eso es lo que se quiere enfatizar y ahora vamos a hablar un poquito acerca del contexto en el que aparecieron. Pero el punto que quiero tocar ahorita es la palabra sola, ¿no? O sea, ese es un agregado que denota reacción hacia algo. Y ya nos estabas contando un poquito acerca de lo que es, ¿no? Las indulgencias, la devoción a los santos, etcétera, pero en general podríamos hablar un poquito más acerca de la reacción perdón, no la reacción, sino de los factores que llevaron a esa reacción.
Sí, bien como lo has señalado. Es como cuando te dicen, ¿quieres arroz o papa? Si dices solo papa, no es porque estás reaccionando a algo, a que te están diciendo. Cuando se reacciona a la sola gracia, por ejemplo, ¿por qué se forma la sola gracia? Es porque tenías el tema de que para que tú accedas a Dios, tenías que eh, dar un dinero, tenías que hacer penitencias o peregrinaciones. Para centrarnos en este contexto de los finales de la era medieval, ¿no? Tenemos una iglesia muy entronizada, el Papa era casi un rey, ¿no? En estos tiempos, quitaba, ponía reyes, podía hacer jugadas políticas, ¿no? Diciendo, yo no te voy a dar tal permiso papal, o yo sí, ¿no? Te doy ciertos obispos, tú me das cierto dinero. La corrupción estaba muy enquistada, ¿no? Y la teología no fue ajena a esa corrupción, ¿no? Fue justificando varias cosas en el camino. Eh, es más, por ejemplo, en la misma construcción de la Basílica de San Pedro, la actual, eh, fue, fue, su financiamiento fue negociada a través de indulgencias, ¿no? Eh, el Papa, pues, dialoga con algunos príncipes germánicos y les dice, ¿no? O sea, tú para que puedas subir al poder, pues yo voy a negociar con el obispo y el obispo va a poner indulgencias, ¿no? Como un pago que va a ser adelantado, ¿no? Y, o sea, tú pagas, yo te pongo en el poder y luego tú me dejas vender indulgencias en tu zona, ¿no? De autoridad. Y producto de estas negociaciones, justamente, tienes a el pequeño monje Tetzel, si mal no me equivoco, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, que llega hasta oídos de Lutero, ¿no? Que da declaraciones francamente horrorizantes, incluso para un buen católico, de la época y de ahora, ¿no? O sea, llega a decir, estas indulgencias son de tal calidad que si es que tú las compras, aún si hayas, a mí se me hace difícil decirlo, aún así atentes contra la Virgen María, por poner una palabra más pequeña, se te será perdonado, ¿no? Entonces, cosas así eran descaradas en esta época, ¿no? Tú veías pues personas que compraban indulgencias para pecar libremente o hacían lo que querían con su dinero, o tenías mucha gente pobre que no podía comprar indulgencias, pues y vivía con una carga muy pesada en sus hombros en un sentido espiritual. Eh, Lutero veía todas estas cosas y él decía, no creo que el Papa, si se entera, lo siga permitiendo, ¿no? Él tenía una visión muy alta de Roma. Él decía, no creo que el Papa esté construyendo la casa de Pedro con los huesos de sus ovejas. Es una frase que me resuena mucho. Entonces, la sola gracia implica eso, ¿no? El que tú no necesitas dar nada para que tú puedas recibir el don de Dios. O sea, el don de Dios es gratuito. Hacía el énfasis en eso. La sola fide era en cuanto a la justificación por las obras, ¿no? Eh, Bien, también dice R.C. Sproul que es una injusticia decir que Roma favorece la salvación por fe y por obras, porque hasta incluso en Trento dice la salvación es por fe, pero el debate y todo el tema recae en cuanto a la justificación, ¿no? La justificación es un evento o es un desarrollo, ¿no? Que se va dando. Eh, entonces, sí es cierto que o sea, todos estamos de acuerdo en que la salvación es por fe, pero lo que está enfatizando la sola fe es que tú eres justificado solo por fe. Tú recibes el título de ser hijo de Dios, como hemos dicho, de ser perdonado, de tener acceso al cielo solo por la fe. No necesitas hacer las obras para ser salvo. Yo creo que hay una gran diferencia también ahí en cuanto a eh, la motivación que va a haber para las obras, ¿no? Por un lado, yo puedo decir, ok, si yo soy salvo por la fe, pero luego tengo que hacer obras para que se concrete la salvación, pues entonces
yo me sentiría pues angustiado, ¿no? Preocupado para lograr eso finalmente, ¿no? Pero si es que yo soy salvo por la fe y luego me muevo por amor, porque yo crezco y florezco pues como un árbol, ¿no? Dando frutos, por el hecho del amor de lo que yo ya tengo, entonces esto me da una certeza pues de vivir. Entonces esto era lo que enfatizaba la sola fe. Tú eres salvo por la fe y ya de ahí en adelante tú sigues creciendo para la gloria de Dios por la fe que ya tú tienes desde un inicio. La sola escritura, como ya había mencionado antes, viene pues del caos de autoridad que había en este entonces. Eh, no estoy seguro si es que ha sido ahorita el Papa Francisco o un Papa reciente, pero ya ha habido muchos acercamientos hacia la persona de Lutero, ¿no? Al decir que, bueno, sí no debimos condenar tanto a Lutero, ¿no? Quizás las aproximaciones han sido más verbales que formales, porque en la formalidad Lutero todavía está bajo condenación, pero hay eso, ¿no? O sea, Lutero parece que sí tenía cierta validez en su reclamo. Y entonces, justamente esa era la demanda de Lutero, ¿no? Dicho sea de paso, su situación fue muy valerosa en su momento, porque él fue llevado a juicio delante del emperador, delante de los enviados papales, de los grandes cleros, y él era un monje de Alemania, ¿no? No era alguien muy destacado, muy honrado en cosas terrenales. Eh, yo sé que a Lutero lo pintan como el gran héroe, ¿no? Que tenía ya todas las palabras en su mente, pero a Lutero cuando le dicen, usted se va a retractar de todo lo que usted ha escrito, Lutero dice, o sea, ante tal magnitud de lo que está viviendo, él dice, por favor, puedo tomarme 24 horas, ¿no? Para pensar bien mi respuesta. Y bueno, luego cuenta, ¿no? Que en oración afligido, pues le dice a Dios, ¿estará bien lo que estoy diciendo? Porque, o sea, Lutero no era que esto lo hacía porque, yo quiero ser un hereje, ¿no? Y quiero eh, engañar a todos, sino que él tenía de verdad una preocupación por la iglesia, una preocupación por que se guarde una buena doctrina. Él quería reformar la iglesia, él no quería abrir una nueva sede de la iglesia. Y bueno, Lutero al día siguiente, ¿no? Ya cuando lo vuelven a citar, y dicho sea de paso, el emperador de ese entonces también fue el emperador de nuestras tierras latinoamericanas, el rey Carlos V, si mal no me equivoco, de España. También tenía ahí autoridad sobre las tierras germánicas. Pero entonces, Lutero dice, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, no puedo hacer otras cosas, aquí estoy, ¿no? Y bueno, ya sabemos cuál es lo que viene después, ¿no? Ya es condenado, y es la historia que ya todo el mundo conoce. Pero tenemos esto, Lutero sometiéndose a la autoridad de la escritura como la última fuente a la que podía acudir. Y luego tenemos pues a Solo Cristo, que como bien ya he dicho hace un rato, pues tenía que ver más con el tema de los santos, la intercesión de María, la intercesión de los sacerdotes también. Eso es lo que no he dicho antes, ¿no? Había mucha intercesión, muchas barreras antes de llegar a Dios. Eh, los sacramentos es cierto que se aplican a través de los sacerdotes. La iglesia luterana hasta el día de hoy mantiene la confesión de entre ellos. O sea, la idea de Lutero no era derrocar el clero, ¿no? Botar todo el clero a la basura, sino que la idea de Lutero era de que cada cristiano tiene un sacerdocio especial. Y esto está en las cartas de Pedro, ¿no? Pedro lo dice, somos un real sacerdocio, ¿no? Todos los cristianos. Entonces, Lutero quería rescatar esta enseñanza para que cada cristiano sepa que puede ir delante de Dios. Y obviamente también reconoce que hay autoridades dentro de la iglesia que uno debe respetar y acudir a ellas, ¿no? O sea, no es que Lutero planea deshacerse de eso. Y por otro lado tenemos la soli Deo gloria, solo la gloria a Dios. O sea, esto va a ser casi como un principio para diagnosticar todas las cosas que estamos haciendo.
Si yo estoy haciendo algo que, pues, para mantener el poder temporal de algún lugar, pues no le estoy dando la gloria a Dios, ¿no? Si yo estoy queriendo ser más apegado a lo que Dios mismo me dice a través de su revelación, pues le estoy dando la gloria a Dios. Eh, También se va incluso hasta las cosas más pequeñas, ¿no? En la época medieval, tú solamente podías darle la gloria a Dios si es que dedicabas el 100% de tu vida a la iglesia, el 100% de tu vida a obras hacia los pobres, ¿no? O en la iglesia siendo una gran autoridad. Las demás cosas eran cosas pues terrenas, paganas, no eran sagradas. En cambio, con el Soli Deo Gloria, lo que los reformadores buscaban aplicar era el tema de que hasta el trabajo más minúsculo, hasta el trabajo más pequeño, más simple, el de un zapatero, podía ser para la gloria de Dios, porque cada uno tenía el tema de la vocación. O sea, Dios te había llamado para algo y si tú lo desarrollabas muy bien, eso le estaba dando la gloria a Dios. Lutero tiene una frase muy buena que dice, para que tú le des la gloria a Dios siendo un zapatero, no tienes que ponerle una cruz a todos los zapatos que hagas, sino que tienes que hacer los mejores zapatos que puedas hacer. Entonces, ese era el concepto detrás de Soli Deo Gloria, ¿no? Todas las cosas que hagamos, sea que comamos o bebamos, como dice Pablo, sea para la gloria de Dios, ¿no? Ese es como que el contexto de todo esto en resumen, porque es bastante información que podríamos seguir hablando. Sí, pero bueno, o sea, algo también que estábamos hablando de Lutero y Lutero trae tres olas, ¿no? Y también se sabe que hay dos olas que no son luteranas, que serían Solus Christus y Soli Deo Gloria. ¿Nos puedes contar un poquito de la historia? O sea, porque ya sabemos lo que significa, a qué responde, pero cómo se originan esas dos olas no luteranas, sino, me parece que puritanas, ¿no? Sí, ahí, bien como dices, y esto es sorpresa para protestantes también, porque yo en un inicio tampoco sabía esto. Las cinco solas no aparecen en un documento reformado de esa época, como que estas son las cinco solas que creemos, no. Son solas que se describen en los textos que aparecen frecuentemente. La sola fe por un lado, la sola gracia, la sola escritura, aparecen ahí regados por diferentes partes. Y bien como dices, bien marcadas y bien sedimentadas tenemos la sola fide, la sola gracia y la sola escritura, tanto en Calvino, que es otro reformador, como en Lutero. Lutero, hay una pequeña sola regada por ahí de Christus Solus, que sería como el solo Cristo, pero más adelante estas cinco solas se van a como que consolidar como escritas diciendo esta es la herencia protestante recién el siglo pasado, el siglo XX. O sea, los historiadores van a mirar atrás y van a decir qué cosa puede condensar la enseñanza protestante. Y es donde aparecen ya las cinco solas como en un solo documento. Eh, por ejemplo, el estudioso Geoffrey Elton, él en los mediados de 1900 o 1950 por ahí, él propone cuatro solas, dejando a solo Cristo fuera de las cuatro solas. Eh, ya es el estudioso Emil Brunner el que coloca la sola de solo Christus, ¿no? Por esto la mención de Lutero, la práctica que se tiene, ¿no? De Cristo como mediador. Incluso Karl Barth es el que también va a hablar bastante del solo Cristo en todo su trabajo teológico. Entonces, bien como dices, están presentes no quizás como frases en los protestantes, pero sí están presentes en cuanto a espíritu, podríamos decir, ¿no? El espíritu de esa enseñanza que ellos mantienen y que se va a ir desarrollando con los años, con los siglos, y que al día de hoy se mantienen como prácticas, como doctrinas centrales dentro de las corrientes protestantes al día de hoy, ¿no? En el mundo evangélico quizás ya hay algunas cuantas distorsiones, pero en general en el mundo protestante más académico, más serio, ¿no? Sí se mantienen estas cinco solas más fuertes. Mira, porque, o sea, hemos aclarado ya que hay malos entendidos y, o sea, las solas entendidas de manera bien,
creo yo que no solamente las denominaciones protestantes las podrían aceptar o aproximarse, incluso, o sea, al menos aproximarse, pero eso también deja abierta la posibilidad de encontrar las olas antes. Es decir, el tema que estamos tratando hoy, ¿no? El que se puede ver en el título, las cinco solas en la historia de la iglesia. Y pues en temas de teología, todas las denominaciones se basan o tratan de encontrar un punto en lo que son los padres de la iglesia, empezando por los padres apostólicos y luego los que le siguen, pues, ¿no? Pero los padres apostólicos son los sucesores de los apóstoles, se puede decir, o los discípulos directos de los apóstoles. Entonces, se puede encontrar las cinco solas bien entendidas, así como ya las explicaste, desde los padres de la iglesia. Esta pregunta es así, de esas buenas, que implica meterse ahí a excavar en la historia, porque ningún reformador, salvo creo que algunos anabaptistas, pero los reformadores eh, más conocidos, ¿no? Los que perduraron, eh, no veían en su enseñanza una desvinculación con la tradición apostólica. O sea, no veían una ruptura con ellos. Es más, si es que uno va, por ejemplo, a las instituciones de Calvino, que es una de las obras protestantes que le va a dar mucha forma allá en Ginebra, en Inglaterra, eh, y que hasta el día de hoy siguen haciendo eco en las iglesias evangélicas protestantes, es esta, las instituciones de Calvino. Y ahí hay cuantiosas citas de los padres de la iglesia. O sea, los reformadores, una vez más, ellos no se ven como unos quebrantadores de la tradición apostólica. Ellos más bien dicen, y esto es en cuanto a la defensa sobre la sucesión apostólica, ellos dicen, o sea, no vale nada de que esté sentado alguien en la silla de Pedro si es que no va a seguir las enseñanzas de Pedro, ¿no? Más vale seguir las enseñanzas de Pedro y los apóstoles que la posición institucional. Entonces, ellos dicen, nosotros mantenemos los credos, los concilios y todo lo que ha venido a nuestras manos como herencia apostólica. Entonces, hecha esta salvedad, pues vamos con los padres. O sea, los padres son una herencia común que todos tenemos, los queremos mucho, los apreciamos. Yo personalmente, yo soy sí, fan de Atanasio, particularmente, su historia de vida me impresiona mucho, cómo él defendió la ortodoxia a pesar de que todos se le fueron en su contra, y por cuestiones políticas, ¿no? Ya otro día podríamos hablar de la vida de Atanasio, porque me encanta la vida de Atanasio, pero en los padres de la iglesia podemos encontrar alguna de estas solas por ahí mezcladas, claro que no como frases en sí mismas, aunque en algunos casos sí, pero vamos a ver esto, ¿no? Este reflejo. Sí, también tengo que hacer otra salvedad, es que con el pasar de los años, siempre los estudios teológicos van a tender a refinarse, ¿no? Como cualquier estudio profesional, ¿no? Van a tender a ser más meticulosos con las definiciones, más cuidadosos con lo que se dice. Por poner un ejemplo plano, dentro de la misma patrística, ¿no? Es diferente leer la Cristología de Justino Mártir que leer la Cristología de Atanasio. O sea, Justino Mártir tiene herramientas muy rudimentarias para hablar acerca de la Cristología, si bien se mantiene como que dentro de los cánones ahí, quizá un poquito se salía de la deidad de Cristo, la eterna engendración del Hijo, se mantenía. Tenía unas definiciones muy toscas, quizás faltaba pulirlas ahí, pero mientras va avanzando la iglesia en los siglos, va profundizando teológicamente, pues terminamos hasta con el credo de Nicea, ¿no? Que ya define al Hijo, o hasta con el credo de Calcedonia, ¿no? Que ya la deidad de Cristo y su humanidad quedan muy parametradas en unos límites saludables para la iglesia, diría yo, ¿no? Entonces, de la misma manera, los reformadores van a ver la doctrina de la santificación y la justificación.
Es decir, ellos van a encontrar estas pequeñas diferencias, ¿no? En que uno es declarado justo y se va santificando, pero las diferencias. Cuando vayamos a los padres, vamos a ver que estas ambas realidades están súper juntas, súper unidas, casi intercambiables entre la justificación y la santificación. Y con esa salvedad voy a presentar algunos textos que tengo acá. Y hay grandes exponentes, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una cita de Basilio. Basilio fue uno de los padres capadocios, ¿no? Él dice en su homilía 20, dice, porque esto es perfecto y puro, jactarse en Dios, cuando uno no se enorgullece de su propia justicia, sino que sabe que en verdad es indigno de la verdadera justicia y ha sido justificado únicamente por la fe en Cristo. Este es San Basilio, padre de la iglesia súper reconocido y cuya cristología pues va a aportar bastante a la iglesia. Por otro lado tenemos a Juan Crisóstomo, el Pico de Oro, el santo patrón de los predicadores. Acá haciendo un comentario sobre Efesios 2:8, él dice, ¿no? Para que despierten en nosotros el sentimiento adecuado al tocar este don de gracia. Entonces, ¿qué? Dice un hombre. ¿Él mismo ha impedido que seamos justificados por las obras? De ninguna manera. Pero nadie, dice, es justificado por las obras, para que se manifieste la gracia y la bondad amorosa de Dios. Esto podría ser casi como una sola gracia más santificación, ¿no? Dice, nosotros tenemos obras, ¿no? Tenemos buenas obras, pero todo esto es por la gracia de Dios. Tenemos ahí una mezcla, ¿no? Como bien decía. Incluso San Jerónimo, en su comentario de Romanos 10:3, dice esto. Cuando un impío se convierte, Dios lo justifica sola fide, no por buenas obras que no poseía. Este es San Jerónimo, ¿no? Nadie le puede acusar a San Jerónimo de ser un protestante acérrimo, ¿no? San Jerónimo, traductor de la Vulgata, y bueno, un hermano que tenía su carácter, ¿no? Los que conocen su biografía saben cuán especial era San Jerónimo, pero se le quiere a San Jerónimo. Y también tenemos a Orígenes. Yo sé que Orígenes es este personaje un poco quizá de escándalo para algunos, amado por otros, pero Justino va a tener sus fans en la historia de la iglesia, Agustín, Eusebio, ¿no? Es cierto que él especuló mucho y quizá muy lejos de la ortodoxia, pero para ser justos con él decía que eran especulaciones, ¿no? Él nunca los propuso como dogmas, le gustaba, pues tenía una mente muy amplia. Si supiéramos las cosas que hacía, ¿no? Escribir creo que 5 o 6 libros a la misma vez con diferentes escribas, ¿no? Les iba dictando un libro, otro libro. Era un hombre muy dócil y aparte que sufrió persecución por Cristo. Orígenes es también digno de admirar. En su comentario a Lucas 23:43 dice, un hombre es justificado por la fe, punto. Las obras de la ley no pueden contribuir a esto. Donde no hay fe que pueda justificar al creyente, incluso si hay obras de la ley, estas no se basan en el fundamento de la fe. Entonces, si es que no hay fe, no vale obras, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo todos. Y para llegar a los mismísimos discípulos de los apóstoles, ¿no? Clemente de Roma, que para la iglesia de Roma pues es reconocido creo que como tercer o cuarto papa, y bueno, en el mundo académico se le reconoce que es muy probable que haya sido discípulo de Pablo, que haya trabajado con él, o incluso que haya sido mencionado en una de las cartas a los filipenses, si mal no me equivoco. Dice esto, ¿no? Todos estos, por lo tanto, fueron altamente honrados y engrandecidos, no por su propio bien, ni por sus propias obras, ni por la justicia que obraron, sino por la operación de su voluntad. O sea, esto encierra un poco el tema de la sola gracia, ¿no? Dice, y también nosotros siendo llamados por su voluntad en Cristo, no somos justificados por nosotros mismos, ni por nuestra propia sabiduría, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestra piedad, ni por nuestras obras que hayamos realizado con santidad de corazón, sino por la fe, por la cual desde el principio Dios Todopoderoso ha justificado
a todos los hombres, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando se lea Clemente, yo siento mucho parecido a Pablo, definitivamente, con sus doxologías y todo. Entonces, vemos que sí hay bastante tema de la sola fe, la justificación, la gracia de Dios en nosotros, que nosotros no obramos en nuestra salvación, pero también hablan de las buenas obras que están ahí, ¿no? Que las hacen de un corazón santo o piadoso, con santidad de corazón, como le dice Clemente. Entonces, tenemos esta herencia apostólica también, un poquito de las solas gracias, o sea, de las 5 solas por ahí. Encontramos, o sea, obviamente, ¿no? Pero las bien entendidas, como aclarábamos hace un momento. Yo no diría solas, porque como tú mismo lo dices, en ese tiempo todavía no se formaba una teología oficial del cristianismo, ¿no? Es decir, existía la creencia, o sea, se ajustaba a la ortodoxia todo, pero faltaba refinar, como con tus palabras, ¿no? Y no habían controversias y no hubo, poniéndonos el lente protestante, ¿no? De la interpretación de la historia, todos los errores que podrían haber aparecido luego en la iglesia occidental, ¿no? Pero eso también nos deja pensando que al momento de aparecer esos errores, hubieron personas que debieron reaccionar con esas olas, ¿no? De las que estamos hablando. Y esas personas pues se las conoce como los precursores de la reforma. Hemos escuchado de algunos, pero ¿cómo nos podrías narrar un poco acerca de esas reacciones, ¿no? De los precursores de la reforma, de personas de siglos antes de Lutero, antes de Calvino, etcétera, que ya venían con estas ideas, ¿no? Con estas reafirmaciones, con estas, solamente esto es lo importante, esto es lo único a lo que hay que apuntar. Sí, y bien como dices, antes de Lutero ya había gente que iba a ir tocando estos temas, estas primeras protestas, estas primeras quejas ante la oficialidad que se mantenía desde Roma. Por ejemplo, hay ejemplos tan antiguos como el de Arnoldo de Brescia del siglo XII, que va a mantener, no digamos que era un protestante, pero era una persona que iba a mantener ciertas quejas que se asemejan a las que van a ver luego en Lutero. Incluso tenemos unos ejemplos del grupo, no tengo el nombre en español, pero en inglés es los Tandrakians en Armenia. Ellos mantenían un reclamo ante la sucesión apostólica, tenían un reclamo sobre la veneración a la cruz, tenían ahí unos reclamos medio parecidos allá en Armenia, ¿no? Es bien lejano al sitio de la Reforma. Eh, o también tenemos a Pedro de Brie en Francia, en el siglo XII también, que él hablaba acerca de que no aceptaba la transubstanciación, tal cual se entendía, estaba en contra del rezo a los muertos, y también se oponía al celibato de los sacerdotes, cosas las cuales también los reformadores van a recoger y van a adoptar. Lutero mismo, ¿no? Él era célibe y luego se termina casando eh, con su esposa, que se me fue el nombre. También tenemos a Henry de Lausana, que también se va a oponer al tema de la transubstanciación. Y no es que estas personas hayan sido como que pequeños brotes, ¿no? Sino que siempre han existido, no en el ámbito como que oficial de la iglesia, pero el tema de la transubstanciación, para poner un caso, ¿no? No era una enseñanza que era el 100%, ¿no? De la iglesia medieval, la cual abrazaba, ¿no? Sino que siempre habían teólogos, pues, ¿no? Que debatían esta iglesia, ¿no? No era una situación, digamos, como la Trinidad, ¿no? Que es el 100% de la cristiandad la acepta. Eh, y bueno, yo creo que uno de los más grandes grupos que va a ser un gran reformador, digámoslo así, son los valdenses. Incluso el Papa Francisco, en el 2015, cuando habla acerca de una homilía sobre el perdón o la pedida de disculpas, habla acerca de los valdenses como los primeros evangélicos. Es muy
particular esa mención que les hace. Ellos pues limitaban los sacramentos a solo 2 sacramentos, no aceptaban la idea del purgatorio, tampoco estaban a favor de la transubstanciación, pero ellos mantenían el credo apostólico y como tal decían, todo lo que quede fuera del credo apostólico lo declaramos herejía. Eso es lo que mantenían los valdenses. Y bueno, en cuanto al canon de la escritura, ellos siguen el consejo de Jerónimo en su introducción a Proverbios, porque el mismo Jerónimo dice que estos libros que son los que se le conoce como los deuterocanónicos, no son libros que son considerados inspirados, sino que son libros que la iglesia puede utilizar para su instrucción, pero no son para formar dogma. Esto lo toman los valdenses y lo aplican a sus congregaciones. Y bueno, reconocen a María, la reconocen como tal, como persona destacable, pero van a enfatizar que solamente Jesús es el mediador de Dios, entre Dios y los hombres. Y bueno, ellos vienen de Pedro Baldo, ¿no? Que fue un predicador antiguo, también del siglo XIII, XII, si mal no me equivoco, que va a predicar pues en contra de las riquezas de la iglesia, va a estar a favor de la pobreza voluntaria. Él va a ser una de las primeras personas que va a traducir el Nuevo Testamento a una lengua que no es el latín. Y bueno, por razones geopolíticas, los valdenses van a encontrar un lugarcito donde vivir tranquilos sin las diferentes peleas que van a haber en Europa. Ellos vivían en los Alpes suizos, ¿no? En un huequito, digámoslo así, en los que se podían defender muy bien de cualquier imposición y mantienen su independencia. Y es más, hasta el día de hoy, bueno, ellos logran emigrar, producto ya de la Primera, Segunda Guerra Mundial, fueron muy golpeados, las crisis, y tenemos comunidades de waldenses en Paraguay, en Uruguay, y es más, hay una marca láctea en Paraguay, muy conocida ya en Paraguay, que es administrada por esta denominación, ¿no? De los valdenses. Es muy curioso todo el tema de los valdenses, pero ellos tienen esta tradición desde mucho antes de Lutero. Entonces, no es que Lutero haya venido con una innovación que se le ocurrió, sino que ya venía, ¿no? De varios detrás de él. Y también, para terminar y ya no mencionar más, tenemos el caso de Wycliffe. Wycliffe o Wycliffe, dependiendo de quién lo mencione, fue un precursor de la Reforma en Inglaterra, que muchas de las cosas que él mencionaba se parecían a los valdenses, y también él era un personaje muy antiguo. Sus seguidores van a ser los Lollards, que no se sabe qué significa Lollards específicamente, pero ellos van a mantener su enseñanza hasta que la Reforma llegue a Inglaterra y ellos por fin puedan como que expresar más libremente sus ideas. Wycliffe es uno de los primeros que hace sus intentos de traducir la Biblia al inglés también. Y entonces con esto vemos distintos esfuerzos, ¿no? Que también se fueron apagando muchas veces por represión. Yo creo que el máximo ejemplo de represión fue Juan Hus, que fue asesinado 100 años antes de Lutero. Se le dio un salvoconducto para que pueda asistir al concilio que lo había citado, pero no se respetó el salvoconducto y terminó siendo quemado como hereje. Y se dice, pues, que él dio una profecía el día de que lo quemaron, ¿no? Diciendo, de acá a 100 años, o sea, hoy están asesinando a un simple ganso, pero cuando venga 100 años después va a venir un cisne al cual no van a poder matar. Y coincidentemente, 100 años después apareció Lutero, ¿no? Y él tenía el simbolito del cisne, ¿no? Como estandarte también. Entonces, hay muchos ejemplos de pre-reformadores que aparecieron en la historia, que sufrieron bastante represión, valgan verdades, hasta que ya la situación política le dio a Lutero una ventana de oportunidad muy grande, ¿no? Porque el rey germánico ya había perdido poder, el papado no era lo mismo que había sido antes, el príncipe de la zona donde vivía Lutero justo empatizó con él, así que decidió protegerlo. Empatizó o lo usó, también es otro debate,
El nacionalismo estaba más en boga, España ya era una nación per se, Francia también estaba formándose, Alemania todavía no tenía cabeza muy reclamada. Había emperador, pero el emperador no tenía tanto poder, por eso dependía del voto del príncipe de Lutero, entonces por eso lo defendieron, el emperador lo toleró, aunque él era un católico muy... rey de España, no podía ser otra cosa, ¿no? Que un buen católico. Pero entonces tenemos todas estas cosas que ya a Lutero le dejaron esta ventana de oportunidad para desarrollar su teología y para que el papado ya no pueda impedirle, ¿no?, el avance de sus ideas, junto con las de Calvino, otro de los primeros protestantes de esas de 1500. También tenemos a Zwinglio en Suiza y muchos otros más, que ya quedaría corto el tiempo para poder hablar de todos ellos, pero que se forja este movimiento en 1500 y hasta el día de hoy sigue acá entre nosotros, ¿no? Entre los pre-reformadores podríamos hacer un análisis corto, porque también se nos va el tiempo, de las cinco solas. Yo creo que se puede identificar algunas cuantas solas entre ellos, para quedarnos solo con los valdenses. El tema de solo Cristo es algo muy central para ellos, porque evitan bastante el tema de los intermediarios hacia Dios, se quieren centrar en Cristo, y el tema de la gracia también. El tema de la gracia para ellos es vital porque al quitar el tema del purgatorio, están reconociendo de que uno es salvo y salvo por gracia ya no necesita más purificaciones, ¿no? En una vida venidera. O sea, posicionalmente ha sido salvo por la gracia, y una gracia que es gracia, pues es gracia, ¿no? O sea, no es que la puedes perder o se te quita, sino que se mantiene, ¿no? No necesitas Gratia esta gratis purificación. data, como diría Lutero. Ajá, exacto. Y bueno, Wycliffe se parece mucho a los valdenses también, ¿no? El tema de la sola escritura para él era muy vital. Por eso que termina traduciendo, pues, la Biblia al inglés, ¿no? Mm. Quería, pues, que la Biblia se difunda a través de los creyentes, que sea leída por sus propias manos. El tema de solo Cristo también se repite en él por el tema de evitar a los santos, de evitar la intercesión de María. Eh, con los Lollards van a mantener esa tradición por bastantes siglos hasta la Reforma. Eh, la sola fe, pues, no está tan clara en cuanto a las obras, pero mientras que se alía la sola gracia, pues está ahí en el medio, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, el tema de la gracia, valgan verdades, me olvidé decirlo, ya cosas tan anteriores como el siglo VIII, el siglo IX, están presentes en el Renacimiento carolingio, Mm. eh, donde casi casi tú lees a uno de los teólogos de esa época y tú dices, este es un calvinista, pero no era Ajá. calvinista, era un súper atrás en los siglos VIII, siglo IX. Entonces, hay bastantes de estas cosas, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Siempre tendemos a creer que la historia ha sido algo sencillo de entender, pero si no entendemos lo que pasa el día de hoy en nuestros contextos tan complicados, enredados de la modernidad, cada generación ha visto su propia generación como la modernidad, ¿no? Estamos en una época muy convulsionada, muy difícil, muy complicada, llena de crisis. Esa ha sido la historia de todas las generaciones. Entonces, la historia no es una piedra continua, ¿no? De que desde Pedro hasta el 2015 con Francisco todo ha sido igual, homogéneo, Ujú. sino que hay mucha variedad, muchas tonalidades, muchas cosas que investigar, y en ello los reformadores encontraron esto, ¿no? Que justamente en la diversidad de la iglesia había espacio para hacer una protesta formal ante Roma con la esperanza de que Roma escuche estas protestas, ¿no? Y Ujú. bueno, y ahí dejo la idea para ir ya cerrando la conversación. O sea, pudimos hacer al menos en resumen, que sí se puede hacer, ¿no? Las personas mismas en sus casas pueden agarrar las cinco solas, pueden ver nuevamente una lista, porque en realidad estuve haciendo una investigación algún poquito, o sea, tratando de buscar a esas personas que tú dices son protestantes, pero aparecen mucho antes, no se las podría catalogar como tal, pero son
varias personas en realidad pasan los dedos de las manos y los pies. Y bueno, uno puede agarrar las cinco solas y verlos ahí, ¿no? O en los padres de la iglesia, como tú dices, si uno ve la institución de Calvino, ve que el que más se cita es a Agustín, a San Agustín. Es un tema muy interesante y se puede ver, ¿no? Es digamos, un grabado de los más importantes de la historia del cristianismo. Entonces, ¿tú qué análisis histórico podrías hacer al respecto? Eso es algo que casi todos los días pienso, la reforma, eh, porque de todas maneras hubo un alto precio que pagar, ¿no? Quizás hoy en día muchos evangélicos no lo profundizan, ¿no? Lo que costó la ruptura institucional de la sucesión apostólica para la iglesia, pero yo creo que sí fue muy necesario que se dé, porque de esta manera, pues, la reforma logró que se inserte un tema de debate en la iglesia, digamos, con I mayúscula, ¿no? Una iglesia, la iglesia universal, más allá de las instituciones. Que este tema se debata, que se ponga en la mesa. Eh, Se presionó el botón nuclear, ¿no? El de decirle, Papa, no aceptamos lo que tú estás diciendo. Y bueno, a mi parecer, yo creo que el Papa de ese entonces cometió el error, ¿no? De no escuchar, que casi, casi fue el error que produjo el cisma de Oriente, ¿no? Entre el Papa y el patriarca de Constantinopla se excomulgaron entre sí, y se rompió también esta unidad que teníamos con Oriente. Eh, y lo mismo pasó con Lutero, ¿no? Y en los mismos debates de Trento se ve como que, oye, pero no quiero ser luterano, pero tampoco quiero dejar a Agustín fuera. Y estas personas que estaban ahí en ese debate le decían, no, tú eres luterano, ¿no? Tú eres luterano escondido. Eh, y entonces tenemos esto, ¿no? Pero yo creo que ya viendo los resultados el día de hoy, eh, hay sí muchos malos entendidos, creo yo, que sí me duelen ver que muchas iglesias nacen y se parten y se siguen y acá y empiezan a hacer estas cosas, pero también creo firmemente, como dice el credo apostólico, el credo de Nicea, creo en el Espíritu Santo, creo que él obra a veces de maneras que no comprendemos, y en estas pequeñas iglesias que a veces se rompen, se parten, yo he visto de primera mano cómo el Espíritu Santo usa las escrituras para poder cambiar la vida de la gente que quizás en una humildad muy básica confía en Cristo, ¿no? Para su salvación. Y veo sus frutos de buenas obras, ¿no? Ellos no están al tanto quizás de los grandes debates de la historia, los grandes debates teológicos, pero en sus vidas se ve que ellos han confiado en Cristo, quieren que otras personas más también confíen en Cristo con esa misma seguridad, esa misma paz que les regala Dios. Eh, y también viéndolo a los niveles más altos, yo creo que el Concilio Vaticano II al menos, en cierta parte nunca se hubiera podido dar si la reforma nunca se hubiese dado, ¿no? El Concilio Vaticano II llega a flexibilizar muchas prácticas de la Iglesia, ¿no? Abandona pues la liturgia en latín, se va a preocupar más para que los laicos pues estudien la palabra, lean la Biblia ellos mismos. Aún no se ha logrado que Roma, digamos así, acepte toda la protesta que hubo en un inicio, pero hay primeros pasos, ¿no? Quizás 400 años después, pero es lo importante. Yo creo que en esta perspectiva, no en retrospectiva, hay eso, ¿no? Hay esos buenos pasos que se están dando. Una vez le escuché a un maestro que decía, el día de hoy, la iglesia protestante ni se parece a Lutero, ni la iglesia católica se parece a la iglesia católica medieval. Entonces, tenemos que ya tener nuevos diálogos el día de hoy, pero que nos apunten siempre, siempre al Cristo de la Biblia, que es el Cristo real que existió en este planeta, ¿no? Que nos dejó su mensaje, ¿no? Que vayamos a Él, que todos nuestros debates, que todo lo que hagamos, que todas nuestras conversaciones sean para darle la gloria a Él, porque Él es
finalmente la cabeza de toda la iglesia, bien como lo enseñan los mismos apóstoles, y que, como dice el mismo Efesios, ¿no? El fundamento de la iglesia, ¿cuáles? Son los apóstoles, los profetas, y de los cuales Cristo es la piedra angular. Entonces, centrémonos en ellos, ¿no? O sea, yo creo que el centrarnos en la Biblia es centrarnos en la autoridad apostólica, ¿no? Ellos son, al final, los que tienen que tener la última palabra, y ellos beben de Cristo, el Espíritu Santo, los apóstoles también. A veces nos olvidamos un poco del Antiguo Testamento, pero está ahí, tenemos que ir ahí. Entonces, ese es como que mis meditaciones, ¿no? En cuanto a lo que fue la Reforma y cómo hoy en día, pues, nos sigue sacudiendo todavía. Y justo acabas de hablar de la razón de ser de esta página, ¿no? O sea, si es que las personas se van a poner a debatir o a dialogar o a compartir, como en este caso, al menos que sea sin malos entendidos. O sea, porque uno ve mucho apologistas católicos, apologistas protestantes peleándose, unos no entendiendo bien sus doctrinas y los otros atacando las doctrinas que los otros no tienen. Entonces, o sea, es una cosa de loco. Pero, y eso está excelente, ¿no? Entonces, como dinámica que recién hemos adoptado en esta página, te invito a que hagas una oración, a que invoques al Espíritu Santo para que esto llegue de la manera que tiene que llegar a quien tenga que. Listo. Eh, Padre Santo, tú estás en los cielos, santificado, Señor, sea tu nombre. Toda la gloria sea para ti. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has regalado, que tú nos permites dialogar contigo en el centro. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros a llegar al pleno conocimiento de tu Hijo en amor, Señor. Yo te pido por todos los que estén escuchando esta entrevista, para que tú pongas en sus corazones, a través de tu Espíritu, ese deseo de perseguir la verdad, de perseguir tu conocimiento, de abrazarte a ti, Señor, y que tú seas su roca fuerte, su refugio, Señor. Y te pido, Señor, para que en el mismo sentir de Cristo, de que tú sigas haciendo a tu iglesia una sola, y que toda ella esté unida a Él, para que lleve mucho fruto. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos que son tan difíciles, tan contrarios a ti, a tu palabra. Y te pido, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y por último, algunas palabras que quieras dedicar a la audiencia de Historia del Cristianismo. Bueno, gracias, Renato, a ti y a todo el público de Historia del Cristianismo por esta oportunidad. Y si es que tengo alguna reflexión final para ustedes, es que dejemos de lado las caricaturas y concentrémonos en la información más sensata que tenemos, en la mejor información de la persona con la que querramos debatir, para debatir justamente esto, ¿no? Lo mejor con lo mejor que tengamos nosotros, para que finalmente haya fruto real, producto del diálogo, y que todos lleguemos a un mejor entendimiento, pues, de Dios. Eso ha sido todo por hoy, amigos de Historia del Cristianismo, y nos vemos en una próxima emisión.